Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bienvenido en el nombre de Jesús, amén. Qué bueno que, que usted que es de casa está pendiente de la palabra del Señor, amén. Recordando siempre, no olvidándonos de que hoy es un día que Dios nos lo ha concedido para bendecirnos, amén. Yo creo que más de alguno de nosotros, del pueblo de Dios, ha sido bendecido, hermano, un milagro bien grande que ha hecho el Señor hoy en el día de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos levantamos, amén, nos despertamos, abrimos nuestros ojos y eso es un milagro muy grande. Usted recuérdese que la Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo que anda como un león, dice, rugiente, viendo a quién devorar. Sin embargo, mire, estamos saludables, completos, gracias a Dios. Y aquellos que en esta hora quizás se encuentran en alguna dificultad, en alguna tribulación, vamos a orar también por ellos en esta tarde, invitándole, hermano, a que nos acerquemos mucho más al ver que el día se acerca, el día de nuestra redención, la cual nosotros estamos esperando. Así que damos principio en esta tarde. Bienvenido a todos en el nombre de Jesús. Y yo espero en esta tarde que el Espíritu Santo, hermano, que ya está atento, ya está pendiente, Él va a grabar en nosotros la palabra. Amén. Así que empecemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Tu misericordia de este día nueva, Padre, tú nos las concediste, Padre, no solamente a nosotros, sino, Señor, a muchos, Padre, nos has concedido esa misericordia tan grande, Padre. Y hoy, Señor, venimos al trono de tu gracia, aprovechando esa oportunidad, Padre nuestro, porque anhelamos, Señor, deseamos, Padre nuestro, poder, Señor, llegar a la estatura, llegar a la medida, Padre. Y nos hemos dado cuenta, Señor, que eso solo se va a lograr por tu Espíritu Santo. Así que en esta tarde, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que envíes, Señor, sobre nosotros, sobre los oyentes, Padre, sobre cada uno de mis hermanos que ya está pendiente, que ya está conectado o que está oyendo, que está en tu palabra. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, para que por ese poder, Señor, que hay en tu Espíritu Santo, Señor, la palabra, Señor, de este día, Padre, quede grabada dentro de nosotros. Padre, nos acercamos confiadamente, Señor, no en nuestros méritos, sino confiadamente en el sacrificio perfecto, ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, que nos hace aptos al aceptarlo. Gracias te damos en esta mañana, Padre, en esta tarde, perdón. Gracias, Padre. Yo le doy gracias a mi pastor en esta tarde que me concede esta oportunidad, amén, de compartir con usted, de transmitir de alguna forma, hermano, algo que el Señor está ministrando a través de sus siervos, a través de sus mensajeros, a través de su palabra. Y yo espero en esta tarde, en el nombre de Jesús, que usted reciba, amén, que usted reciba y que el Espíritu Santo le revele, porque el Espíritu Santo ha sido dejado para que entendamos, para que fructifiquemos, para que prosperemos, para que le creamos a la palabra, hermano, para que en nosotros la incredulidad se vaya menguando cada día, porque nos pasa muchas veces como aquel siervo que se le acercó al Señor, aquel personaje y le dijo, sí creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces llega el momento en que uno se da cuenta que necesita creer en lo que Dios tiene, amén. Así que yo le doy la bienvenida a todos, le doy gracias a Dios primeramente, a nuestros pastores que nos conceden esta gracia, este deleite, este gozo, hermano, porque cuando usted se mete a la palabra, cuando usted empieza a estudiar, cuando usted se toma esa buena costumbre de leer la palabra del Señor, es un deleite, aunque pruebas, luchas, tribulaciones, angustias, esas hay, ¿verdad? En todo tiempo. Sin embargo, lo que la palabra del Señor nos ministra, hermano, con su poder, porque la palabra es poderosa en sí misma, lo que la palabra nos ministra es gozo. No importa que haya tribulaciones, no importa que haya adversidades, el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él lo dijo, dice, aunque pases por la llama, dice, amén, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, no te vas a negar, no te vas a ahogar. En otras palabras, no importa las circunstancias, las adversidades, los dolores, los quebrantos de repente, hermano, todo eso, su palabra nos dice que obra para bien
de aquellos que le amamos. Así que gocémonos en el Señor ya que nos da esta oportunidad. No sé si usted se recuerda, estamos viendo en estos días, nos ha tocado ver el poder del incensario, y como le hemos venido diciendo, yo no quiero repetir lo de antes. Si usted quiere oírlo, amén, pues ahí está en el Facebook, ahí está en la Iglesia de Cristo, ahí se puede usted meter y empezar a ver, hermano. Han habido muchos temas ahí del tabernáculo, hermano, amén. Así que vamos a continuar mejor para que así el Señor nos dé lo que Él tiene para hoy. Y yo quiero, quizá esto lo medio vimos la vez pasada, ¿verdad? Solo que quiero pasar bien rápido porque vamos a llegar a algo también bien importante. Vimos también que el incensario, y lo vimos también eso explicado aquí en una diapositiva, que significa oración, intercesión, amén, el incienso. Entonces todo eso, hermano, que ya acabamos de ver, no lo vamos a repetir, y es bueno que usted se fuera, ¿verdad?, a buscar los temas y que le pidiera al Señor, al Espíritu Santo, que lo que tiene para nosotros, que nos los dé, amén. Así que también vimos, si usted se recuerda, lo vimos este versículo también que dice, a quienes se les da y quiénes son los llenos del Espíritu Santo. A quienes se les da, hermano, no necesariamente es una persona específica en el sentido de conocimiento o de entendimiento humano, sino que tienen una característica. Claro, eso sí, y una de las características que yo veo que a quienes se les da es a los que tienen necesidad. Amén. Pero este es un versículo que ya vimos y no lo vamos a seguir leyendo. Amén. Porque también vimos que dice que, ¿verdad? Digo, una necesidad, la persona que tenga una necesidad, porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, no hay persona, por decirlo así, con un conocimiento humanamente hablando, una actitud humanamente hablando, una capacidad humanamente hablando para recibir eso. No, Dios no hace acepción de personas, amén. Pero sí tiene que ver, porque fíjese, aquí dice este encabezado de esta diapositiva que acabo de ver, dice que los que se limpian, dice, y también medio vimos un poquito, hermano, de que Dios tomaba muy en serio la limpieza, amén. Eso también lo vimos en un versículo, y es necesario, porque usted o yo, hermano, no pondríamos, por ejemplo, en esta botella de agua limpia, usted no pondría algo que lo va a ensuciar, ¿verdad? O la Biblia dice, en otras palabras, que los odres nuevos reciben vino nuevo. Los odres viejos, pues el vino viejo, ¿verdad? Entonces sí se necesita hasta cierto punto cierta limpieza, pero esa, hermano, déjeme decirle, no es algo que usted y yo tenemos la capacidad de hacerlo. Quizá nuestras fuerzas, nuestros buenos deseos alcanzan al llegar al Señor para decirle, Padre, límpiame, amén, límpiame, y Él tiene el poder para hacerlo. Porque nosotros lo único que podríamos hacer es acercarnos, es todo, pero limpiarnos por nosotros mismos quizás no vamos a poder, amén. Entonces dice Lucas 11:39, entonces el Señor les dijo, esto también lo vimos, ¿verdad? La idea de ustedes de limpiarse, de la limpieza es solo por fuera, pero ustedes tienen que darse cuenta que hay que limpiarlo de adentro, y al limpiarlo de adentro, pues se va a evidenciar afuera, amén. Y aquí lo dice Números y todo eso, Mateo y todo eso. O sea que eso es un versículo que lo vimos la vez pasada. Amén. Así que yo quiero seguir un poquito más. Dice Pablo, aquí dice, doy gracias, Tito, pues en la carta a Tito, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros no tenemos nuestra conciencia limpia, viene el enemigo y nos ataca. Y usted o yo no vamos a poder ser libres, levantar nuestras manos, adorarlo, ¿ok? Recuérdese que adoración y todo eso es el incienso, amén. Dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, en el incienso que ofrezco, diciéndolo así. Dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, si uno se limpia, Dios va a derramar de su espíritu, y entonces el incienso, el deseo, la oración, el ruego, lo que hay en usted va a fluir. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, este privilegio, fíjese, este honor, y lo vamos a ver un poquito más enfocado adelante,
pero este solamente lo tienen los sacerdotes y todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. La Biblia dice que el Señor hizo un reino de sacerdotes, o sea, somos reyes y sacerdotes, hermano. ¿Para qué? Dice, el sacerdote en el antiguo tiempo se levantaba, o Dios lo levantaba para interceder por el pueblo, para cuando el pueblo presentara sus ofrendas, el Señor las recibiera por el incienso y todo lo que ofrecía el sacerdote. Así que usted tiene a Cristo en su corazón, usted forma parte de ese sacerdocio, de ese sacerdote, y entonces tenemos que fungir, tenemos que cumplir de parte de Dios lo que de Dios hemos recibido. Puede usted ser, yo ser sacerdote en nuestro hogar, en nuestra casa, hermano, amén. ¿Por qué? Porque el incienso que Dios pedía era algo que a Él le agradaba, que Él quería. O sea, vamos a ir siguiendo, vamos a continuar viendo un poco más. Y recuérdese que no se le olvide, amén, que estamos viendo. Entonces, una de las cosas que yo le puse aquí es que necesitamos creer que no es solamente una enseñanza, una letra que quedó en el Antiguo Testamento, que fue para los judíos. No, necesitamos creer, hermano, que Dios ha venido hablando desde el principio, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Y entonces lo que Dios está hablando, ya sea por parábolas, ya sea por su escritura, lo que está hablando es algo real, no es algo que una historia o un libro común que usted ha leído aquí en la tierra y que es un libro que alguien escribió y todo eso. No, esto es más que eso. Entonces tenemos que creerlo, que esta palabra es vida, esta palabra es viva, no es solamente una letra. Muchos, y la Biblia nos los enseña, ¿verdad? Lo toman como una letra. Es todo, pero la Biblia dice que la letra mata, el conocimiento envanece, dice. En otras palabras, no tenemos que tomarlo como una letra, solamente una escritura que alguien dijo. No, 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 es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, usted y yo lo logramos creer, claro que va a ser por el Espíritu Santo. Sin embargo, hermano, dice la Biblia que esa no pasará. Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no pasará. Entonces necesitamos creer que es una palabra directa, por decirlo así, de parte de Dios, aunque está escrita, hermano. El Espíritu Santo nos los interpreta, nos los desenreda, perdón la expresión, nos los explica, pues. Y eso se hace vida dentro de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Bueno, entonces Marcos 5:35 dice, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente, cree solamente. Amén. Entonces todo lo que hemos venido viendo no es solamente una letra, no es solamente un rito, algo que se hizo. No, 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 hermano. Muchos quizá lo entienden así, dicen es el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo. No, no, es lo mismo, hermano. La palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis y no es toda la palabra, ¿verdad? Hay mucho más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se nos fue dejado para interpretar toda esta palabra que es infinita, y la Biblia dice también que es infalible. Amén, que por esta palabra se sostiene el universo, todo se mantiene así como está por esta palabra, hermano. Así tenemos que creer. Tenemos que creer, y si usted o yo no alcanzamos a creer, es por eso la necesidad en este tiempo de rogar por el Espíritu Santo, de suplicar por el Espíritu Santo, para que por él, nuestro espíritu, hermano, alcance a retener lo que Dios quiere que retengamos y que estemos listos y preparados para el día de nuestra redención. Amén. Bueno, entonces le dijo a este personaje el Señor Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces se trata de esto, hermano, se trata de creer. Por tanto, dice Lucas 8:18, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Entonces, aquí usted lea Lucas 8 y se va a dar cuenta de lo que el Señor está hablando ahí. Y yo platicaba en una ocasión con mi esposa de esto y le decía, o sea que nosotros tenemos que ponerle interés, porque la mayoría, los que Dios les hablaba, o no la mayoría, ¿verdad? Pero muchos de los que el Señor les hablaba solo se quedaban con las parábolas y no entendían. Aunque no entendían, digo, sus discípulos les pasó lo mismo, no entendían, sin embargo, ellos no se quedaban con esa duda. Ellos dicen que en la intimidad a solas iban con el Señor y ahí le preguntaban, Señor, explícanos esto, ¿qué pasó o qué quieres decir eso que dijiste?
como quien dice en privado. Entonces se les vio el interés. Entonces el Señor les dijo, ustedes, dice, son bienaventurados, afortunados, dichosos ustedes porque se les concedió este privilegio. ¿Por qué se les concedió? Porque se les vio interés, hermano. Amén. Entonces, con esto le estoy tratando de decir de que pues tiene que haber un interés en nuestro corazón. Y para que eso suceda, hermano, fíjese que necesitamos al Espíritu Santo. Porque dice Filipenses 2, 12, 13 por ahí, dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Y cómo lo produce Dios? Si Dios es espíritu y Dios está en el cielo, entonces lo produce por su Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora que nosotros, ¿verdad?, le hagamos caso y que no nos dejemos ahogar por tantos afanes, preocupaciones, y como le digo, hay problemas en la tierra, eso es verdad. Sin embargo, hermano, eso no tiene que distraer. Nosotros tenemos que empezar a poner nuestra confianza o continuar con nuestra esperanza, confianza, firmeza en el Señor, sabiendo, creyendo, hermano, que esto no es una letra y que Él, si Él prometió, como le dijo a este siervo, le dijo, no temas, cree solamente. Cree solamente, amén. Entonces es bien interesante todo esto, pero vamos a ir viendo, amén, un poquito más, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces fíjese, yo leyendo este versículo me acordé en una ocasión. Mi pastor estaba predicando y me quedó eso grabado a mí porque decía él, a veces dice como que si uno quisiera dar frutos, ¿verdad? Y se esfuerza para dar un fruto y sale un frutito, ¿verdad? Pero no es así, hermano, es por el Espíritu, fíjese, porque es la obra de Dios, es la obra de Dios, es el Espíritu Santo, el que en uno, o sea, cuando nosotros dejamos, dice el apóstol, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea Señor en nosotros, entonces la cosa va a fluir, hermano, ¿verdad? Pero necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque a veces decimos, sí, yo quiero creerte, Señor, yo quiero, y ponemos todo nuestro esfuerzo. Sin embargo, nuestro esfuerzo no es suficiente. Necesitamos ayuda y necesitamos darnos cuenta que sí necesitamos ayuda y no seguir caminando, hermano, con nuestras propias fuerzas. Porque te digo que me quedó eso que decía el pastor una ocasión y yo me puse a pensar y dije, wow, sí, ¿verdad? A veces nosotros nos queremos portar lo mejor que podemos y cuando menos nos damos cuenta, ya cometimos un error. Entonces es bien importante, hermano, todo esto, pero necesitamos clamar, rogar por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar un poquito más. Dice, dice, aquí mire lo que le está diciendo, pero no permiten que el mensaje entre en su vida. Entonces, no depende de nosotros, pero sí tenemos que, déjeme decirlo de esta palabra, rendirnos, creerle. Ok, Señor, ok, ¿verdad? Hazlo tú, porque a veces mis argumentos, mis deseos, no sé, mi forma de pensar hace que yo que evite que tú trabajes, pero porque le dice el Señor aquí a estos en la PDT, dice, pero no permiten que el mensaje entre en su vida. Entonces usted, hermano, aunque no depende del que quiera ni del que corra, sino que Dios tiene uno que permitir. Tiene uno que dejar, tiene uno que rendirse, hermano, porque por ejemplo, ahorita me viene este ejemplo, ¿verdad? Si alguien le quiere dar un abrazo a uno y uno se hace así, no se deja abrazar, pues no se puede, aunque por mucho quiera el hermano o la hermana dar un abrazo a la hermana, no sé, o sea, no se va a poder porque no lo está permitiendo. Entonces aquí el Señor Jesús le dice, pero aquel que no permite que entre el mensaje, entonces usted ahí donde está oyendo, o donde va a oír, permita que el Señor meta su palabra dentro de usted, permita que el Señor lo haga. ¿Por qué, hermano? Porque no es posible humanamente hablando, amén. Lo aceptan, pero por poco tiempo, pero cuando vienen los problemas u otros los tratan mal por creer en el mensaje de Dios, inmediatamente están por decir. Hay mucho que hablar aquí, pero yo me quiero adelantar porque si no, no acabo, amén. Dice, la tierra produce el grano por sí mismo, primero el tallo, luego la espiga, finalmente el grano y que llena la espiga. Entonces, en otras palabras, hermano, estamos hablando del poder del incensario porque vamos a ver, usted o yo podemos ser un incensario, somos un incensario que hay incienso, ¿Cómo estamos nosotros por dentro? Bueno, me voy bien rápido mejor. ¿Quién es quien lo hace? ¿Lo hago yo o lo hace Dios? No, yo me rindo y lo hace Dios. A mí me ha gustado este ejemplo que digo,
si alguien viene, ve mi carro y me pregunta, dice, oye, tu carro está mal, sí, lo voy a llevar a arreglar, lo voy a arreglar, dice uno, pero no lo arreglo yo lo llevo a un lugar para que lo arreglen, porque yo no soy mecánico. Así me gusta poner este ejemplo, porque dice, Dios es quien lo hace, o sea, yo lo hago, yo lo llevo, pero Dios lo hace, amén. Espero me dé a entender con esto. Ok, vamos un poquito más. Entonces dice, segundo libro de Samuel 7:8 dice, también dile, esto es lo que dice el Señor Todopoderoso, yo te elegí. Cuando pastoreaba las ovejas, te saqué de eso y te hice líder de mi pueblo Israel. Estaban hablándole a David, ¿verdad? Yo te saqué de allá, yo te traje. En otras palabras, hermano, le dije, nosotros, Dios nos llamó, nos alcanzó por su gracia, por su misericordia, con un propósito. Yo más o menos le dije a los hermanos el sábado pasado que todo lo que hizo el Señor, no solamente, hermano, para que llenáramos un requisito solamente, sino porque Dios tiene un plan bien grande y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que los planes de Él son grandes, que los planes de Él son de darnos un futuro glorioso, algo que no se queda aquí en la tierra, sino que va mucho más allá. Entonces por eso dice, o sea que Dios lo hace, porque Dios nos eligió, le vuelvo a decir, aquí lo dice, ¿verdad? Le dice a Él, yo te elegí, yo te escogí, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Entonces, como sacerdotes que tenemos que presentar, perdón, nuestro incienso, necesitamos presentarnos, necesitamos creer que Dios nos escogió para eso y ceder, como decía el versículo anterior, permitir. ¿Por qué, hermano? Porque en este tiempo también leíamos que en este tiempo final, hermano, va a ser muy importante la intercesión, la oración de los incensarios, de nosotros, hermano, de los que hemos creído. ¿Por qué? Porque necesitamos pedir misericordia, hermano. Misericordia, 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 porque hay tanta gente que aún habiendo tanta palabra, hermano, no han venido. ¿Y por qué no han venido? No lo sé. Espero en el nombre de Jesús, hermano, que le digo en el nombre de Jesús, espero que no diga el Señor, mira que él se perdió por tu culpa, ay, 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 no, ¿verdad? No, que Dios nos libre de eso. Entonces Dios nos eligió, tenemos que desempeñar ese papel como intercesores, ofreciendo incienso, ruegos, súplicas delante de Dios. Ya vimos un poco de eso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir un poquito más. Dice, Salmo 12:5 dice, pero el Señor dice, yo vendré a defender a los pobres que sufren por causa de los perversos que los han oprimido y maltratado. Yo les daré la seguridad que han estado buscando. Voy a ir bien rápido en estos, porque voy a entrar a otro más, un punto más aquí bien tremendo. Amén, amén. Porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Y eso es una de las cosas, hermano, que muchas veces a nosotros los cristianos, no sé, gracias a Dios, espero que no haya muchos, espero que a lo mejor nomás a mí sea que el miedo que, ay, pero qué tal, sí, pero qué tal, sí, pero uno piensa, ¿verdad? Pero dice aquí el Señor, porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Por eso le decía, tenemos que creer, hermano, tenemos que creer. Porque imagínese, hermano, que aquel personaje al que le dio el Señor talentos o minas, aquel personaje le dijo, es que tuve miedo. Le dijo así al Señor Jesús cuando le vino a preguntar, a llamar, a pedir cuentas. Entonces es que tuve miedo, dice, ¿verdad? Y entonces el Señor le corrige, le dice, no es miedo. No lo dije así directamente, pero dice, lo que pasa es que eres un perezoso, dice, no es miedo. Y a veces quizá yo me he sorprendido, a veces digo, híjole, ¿será pereza, Señor? O es que no me quiero aventar por miedo, ¿verdad? O no quiero hacer algo por miedo, ¿verdad? Pero aquí me recuerda eso siempre a mí, fíjese, cuando el Señor le dijo a aquel personaje, no es miedo, es que eres perezoso y por eso no quisiste trabajar, le dice, ¿verdad? Espero en el nombre de Jesús que a nosotros, que no vayamos por ese rumbo, y si vamos por ese rumbo, volvernos, ¿verdad? Con esta palabra, volvernos para que no nos digan, no es que tuviste miedo, es que eres un perezoso y por eso no hiciste nada con lo que te di, ¿verdad? Ok, vamos a seguir mejor. Entonces pongamos atención a todo esto porque Isaías 43:10 dice, el Señor dice, ustedes son mis testigos y el siervo que yo elegí. Por eso me conocen, creen en mí
y entienden que yo soy el único Dios que existe. Antes de mí no hubo ningún Dios, después de mí no habrá otro. Entonces, hermano, nosotros, como quien dice, Dios nos está fortaleciendo de un lado, fortaleciendo del otro, fortaleciendo, nos está cubriendo con una seguridad, hermano, que tenemos que permitir nosotros que eso funcione, porque no es una promesa por nuestros méritos necesariamente, sino que es porque nos rendimos. Quizás si eso tú lo veas como un mérito de que hiciste algo, te rendiste, es bueno, ¿verdad? Pero no es por algo que alcancemos nosotros, sino que es la seguridad que Dios te rodea con su seguridad. Fíjate, yo soy tu Dios, no tengas miedo, yo voy contigo y míreme, no hay nadie más, yo solo soy el que mando, perdóname, yo soy el que ordeno, yo soy el que por mi mano, dice el Señor, ¿verdad? Están sucediendo todas las cosas que están sucediendo. Entonces yo veo, hermano, que Dios nos quiere transmitir una seguridad, hermano, que logremos nosotros permitir que el Espíritu Santo la haga realidad dentro de nosotros. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que todo lo que viene, las tribulaciones, problemas y todo lo que viene, hermano, no nos acobarden, no nos hagan retroceder, sino no importando nuestra vida, así como Pablo, ¿verdad? Seguir a la meta, dice Pablo, una cosa hago yo, dice Pablo, me olvido de los problemas de atrás, de las angustias, necesidades, todo, me olvido y prosigo a la meta, dice, amén. Y Pablo lo alcanzó, hermano, él lo dice, ¿verdad? Bueno, entonces dice Isaías 1:24, por lo tanto el Señor de los ejércitos celestiales, oiga bien todo esto, el poderoso de Israel dice, me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido, dice. Levantaré el puño en tu contra, te derribaré para sacarte la escoria. Entonces, fíjese, yo también le hablé de la limpieza, ¿verdad? Y aquí dice el Señor, mira, dice, en otras palabras, no sé si lo voy a interpretar correcto, ¿verdad? Pero si para usted no lo interpreto correcto, no se me preocupe tanto. No necesariamente es así, ¿verdad? Pero dice, no me quieres creer, ¿verdad? No me quieres, ¿verdad? Yo me voy a enseñar de mis enemigos. ¿Y sabes qué? Como yo planeé salvarte, así lo estoy interpretando en el 25, como yo planeé salvarte, yo planeé darte lo mejor para ti, te voy a sacar lo sucio que tienes, aunque sea golpes, aunque sea a que te vuelva a desarmar y te vuelvo a armar, ¿verdad? Así, perdone, así lo estoy interpretando yo, ¿verdad? Pero usted lo puede interpretar por el Espíritu Santo. Entonces dice, levantaré el puño en tu contra, te derribaré para sacarte la escoria, para limpiarte, hermano. ¿Por qué? Porque si hay inmundicias en nuestro corazón, difícilmente el Espíritu se mueve en libertad en nosotros, no porque no tenga el poder, ¿verdad? No porque no tenga el poder, sino porque de alguna forma, pues nosotros tenemos que rendirnos, como le he venido diciendo. Y dice, y te quitaré todas tus impurezas, porque Dios quiere, y como vimos anteriormente, dice Pablo, si alguno se limpia, va a ser usado para honra de Dios. Aunque aquellos que no se limpian, Dios también los puede usar, ¿verdad? No que no los use. Y ahí vemos nosotros al faraón y ahí vemos a muchos otros personajes que decidieron quedarse así y Dios los usó de todos modos. Amén. Entonces, pero yo me imagino que usted y yo preferimos que nos use de una manera para honra, ¿verdad? De su nombre. Perdón, entonces este es otro versículo que también vimos, solo voy a repetir, amén. El incienso es símbolo de la intercesión, oración y adoración. Dijo Moisés, fíjese por qué le estoy hablando todo esto, porque viene tiempo, hay tiempo, suceden ocasiones, circunstancias en las que como sacerdotes, hermano, de nuestra casa, no necesariamente usted tiene que ser alguien en una iglesia, y si lo es, gloria a Dios, ¿verdad? Un líder o algo así, pero me estoy refiriendo que por todos los que hemos aceptado a Cristo, hermano, tenemos ese privilegio, esa responsabilidad, ese don de parte de Dios de ministrar como sacerdotes. Y aquí yo le vamos a leer un caso de unos personajes que quisieron, fíjese, abordar algo que Dios no les había dado, quisieron usurpar, ya Dios les había dado, fíjese. Bueno, lo vamos a leer mejor ahorita, ¿ok? No quiero adelantarme. Entonces dice, le dijo Moisés a Aarón, toma el incensario. Si usted no entiende bien este versículo, lo vamos a ver más adelante también. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar. Oiga bien, incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon perfume
y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces, en otras palabras, aquí lo que está pensando, lo que le está diciendo Moisés a Aarón: ve al altar, dice, ve al altar, toma el incensario, pon el fuego del altar y ponle el perfume, el incienso que Dios escogió, la oración que Dios escoge. Y el pastor nos estaba hablando, ¿verdad? Domingo pasado o ayer antier, pues estaba hablando de la oración, hermano, y Dios nos los dejó establecido. Pero bien interesante, fíjese, cuando estaba él hablando, yo me puse a pensar, eso es lo que Dios dejó establecido. Sin embargo, no sé, me imagino que usted lo sabe, ¿verdad? Pero ese mismo Padre Nuestro, esa misma oración, fíjese que, y le digo esto por lo que vamos a ver más adelantito, fíjese cómo estos Coré y toda su banda, digo yo, perdóneme si lo dije mal, pero agarraron del mismo lugar donde agarró Aarón y empezaron a ofrecer su incienso. Entonces yo cuando estaba leyendo estos pasajes, dije yo, híjole, perdón, hechiceros, brujos, y que se rezan no sé cuántos Padres Nuestros y cuántos asuntos, y sus cosas funcionan allá, hermano. Entonces digo yo, wow, entonces el mismo, lo que Dios estableció, lo agarran y lo tuercen, dice Pedro, ¿verdad? Y en su asunto les funciona a ellos, porque yo no sé qué pasará ahí, ¿verdad? Pero no quiero meterme más ahí. Entonces eso es bien interesante, hermano. Entonces, pero nosotros, entonces por eso le decía también desde un principio que, que tiene que ver mucho nuestra conducta, nuestra intención, nuestra forma, aunque no es la indispensable, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Sin embargo, tiene que ver, porque ahí usted va a ver la diferencia entre Aarón y los otros 250 que traían sus incensarios, hermano, que traían sus incensarios. Entonces yo digo 250 contra uno, pero como Dios lo tenía escogido, al que tenía escogido, hermano, así hubieran sido 1000, ¿verdad? Así hubieran sido 2000, 3000, 400,000, lo que hubieran sido. Dios dice, esto es lo que me agrada, y aunque aquellos son muchos, y como dijo alguien por ahí, multitud no es sinónimo de verdad. Amén. No quiere decir que porque un montón siguen a ese personaje, quiere decir que eso es la verdad. Ahí están poquitos, ahí no tienen la verdad. No, no, no necesariamente, hermano. Amén. No necesariamente. Y eso vamos a verlo un poquito más aquí adelante. Entonces, mira, le dice Levítico 16:12. Eso también está un poquito, piénselo usted. Dice, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará atrás del velo. Bueno, dice aquí el apunte, en Cristo somos también incensarios, por eso le decía yo eso, llenos del incienso que son nuestras oraciones. Apocalipsis 8, ya lo vimos en un pasaje la vez pasada, amén, del 5 al 8. Dice, oraciones encendidas por las brasas del altar de Dios, que puestas sobre Jesús suben en él con el olor fragante a Dios el Padre. Entonces, bien interesante, porque el Señor, mire todo esto, porque aunque está en el Antiguo Testamento, hermano, aunque está en Levíticos, aunque está en todo eso, el Señor Jesús nos lo vino a decir: todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, se los voy a dar. Va a suceder, lo van a recibir. Entonces, en otras palabras, hermano, el incensario, o sea que, uy, hermano, nosotros necesitamos creer, ¿verdad? Que es así, creer que es así. Y eso le vuelvo a decir, si no, usted o yo no alcanzamos a creer, pidámosle ayuda al Espíritu Santo, hermano, porque Él sí nos va a ayudar. Amén. Entonces dice Juan 16:26, en ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En otras palabras, ustedes van a pedir al Padre, y como el Padre los ama, como el Padre ya los conoce, porque yo ya se los presenté al Padre, yo aquí están, Padre, aquí están los que tú me diste. Entonces, no que yo lo voy a rogar, ustedes lo van a pedir y Él se lo va a dar, porque lo van a pedir en mi nombre. Bueno, un poquito más, un poquito más. Aleluya, gloria a Dios. No se quede tan callado, hermano. Dijo, bueno, pues cómo, ¿verdad? Si usted está en su casa, ¿verdad? Aleluya. Incensario, del diccionario bíblico, sencillo, y ahí usted lo puede leer. Ve, incienso, había 2 incensarios, el que se usaba a diario de bronce. Fíjese también esto, véalo en su Biblia, en número 16:39, porque dice, y el que se usaba en el día de la expiación de oro. Entonces yo me fui a pensar y me puse a pensar así, ¿verdad? Porque usted, lea estos versículos, dice, el incienso era puesto sobre carbones encendidos tomados del altar del holocausto. En otras palabras,
el incienso de bronce es el que usaban, el incensario de bronce es el que usaban diario para oraciones y todo eso, pero el que usaba para la expiación, para expiar, hermano, como quien dice, libre, era de oro. Entonces yo me puse a pensar, digo, wow, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro incensario, digo yo, que se ofreció, presentó delante de Dios. Y como vimos unas diapositivas la vez pasada también, de cómo él presentaba su incienso delante de Dios, porque viendo que es oración, ruego, intercesión, que es todo eso el incienso. Entonces digo yo, pues él se presentó, hermano. Así nosotros deberíamos presentarnos, dice, así como él se presentó por nosotros, ¿verdad? Nuestro trabajo, digo yo, de parte de Dios, con temor lo digo porque me da cosita pensar que es así, hermano, de que así como él se ofreció por mí, yo también tengo que ofrecerme por otros, fíjese. Y a veces yo platicando con alguien, en algunas ocasiones le decía yo, ¿y cuánto le costará a nuestros hijos obedecer, verdad? A veces nomás le decimos para allá, para acá, para acá, para allá, y él no lo entiende quizá, pero uno quiere que le obedezca. Y entonces digo yo, ¿cuánto nos hemos ofrecido nosotros para que ellos de alguna forma Dios les revele, Dios les haga ver? Pero el Señor Jesús sí se entregó por nosotros. Y nosotros a veces ni por nuestros hijos nos entregamos así. Solo queremos ordenarle y ven para allá y ven para acá y ya para allá, pero no nos hemos entregado. Entonces la Biblia dice así, ¿verdad? Que nosotros, dice, allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que él no se aferró a que tenía traje, a que tenía corbata. Él solo despojó de todo eso. Y no importa lo que padeció, para favor nuestro, hermano. Entonces yo no sé si nosotros estamos siguiendo ese ejemplo, ¿verdad? Pero espero en el nombre de Jesús que por lo menos, digo yo, ¿verdad? Digo, y se lo digo con un poquito tembloroso estas cosas porque hermano, eso no es solo para ustedes, para mí también, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo presentándome en sacrificio para mis hijos, por intercesión, para mis hijos, para mi familia, ¿cómo lo estoy haciendo? O solo le digo, no, ustedes no quieren, ustedes no obedecen, ustedes tienen que creer, ¿verdad? Bien, bien tremendo. El Señor tuvo tanta paciencia con nosotros, tanta misericordia con nosotros y no nos obligó, se entregó. Se entregó y al ver esa entrega, hermano, Pablo pudo decir, tu amor no me deja otra opción. En otras palabras, diría, tu entrega, wow, todo lo que estás haciendo por mí que no merezco, Señor, wow. No, no, no. Entonces dijo Pablo, tu amor, tu entrega, lo digo yo, no me deja otra opción. Tu sacrificio, tu esfuerzo, tu ruego, tu súplica, tu negarte a ti mismo para que yo entre, no me deja otra opción, ¿verdad? Es bien interesante todo eso. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito adelante. Dice, número 16, aquí es donde vamos a empezar el caso que les digo, bien tremendo este caso, hermano. Número 16:1 dice, Coré, hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, junto con unos descendientes de Rubén llamados Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Así tiene acento aquí, ¿verdad? Se rebelaron contra Moisés, contaban con el respaldo de 250 israelitas. Oiga bien, todos ellos eran gente respetable, gentes que la comunidad israelita había elegido. Bien importante todos estos versículos, lo que nos están enseñando, porque aunque se dijo en ese tiempo, hermano, eso puede suceder en este tiempo, o es algo literal para este tiempo, uno lo puede interpretar porque se pueden ver muchos casos, ¿verdad? Muchas que se oponen a los siervos de Dios, o que en las mismas iglesias hay divisiones porque quizá no les parece la forma, quizá no, para ellos no es correcto, pero uno siempre es así, lamentablemente, digo yo, porque pues uno dice, si yo fuera, yo haría, pero cuando ya está en ese zapato, no piensa igual, hermano, porque dijo alguien, no es lo mismo torear un toro, dijo, no sé si mi pastor lo dijo eso, pero me acuerdo de eso. No sé, no es lo mismo torear un toro a verlo torear, ¿verdad? No es lo mismo.
Y estos personajes de lo que estamos viendo aquí, me imagino yo que dijeron, pero pues si mira el pueblo tan bonito que se ve, tan santo que es, y ustedes ¿por qué se han levantado para ordenarles a ellos? Ellos ya están como quien dice en comunión directa con Dios, ¿verdad? Estoy parafraseando, ¿verdad? Usted lo va a leer ahorita conmigo. Entonces es bien importante esto porque aquí lo que hizo la diferencia, aquí todos porque ofrecían, hermano, porque ofrecían. Y la Biblia dice, ¿verdad? Mi pastor te estaba enseñando el domingo pasado de que aquellos personajes con sus filacterias, dice que se presentaban ya todo aprendido, memorizado, ya solo una repetición, ¿verdad? Ya porque como oraban mucho, como hacían largas oraciones, ya pensaban que alcanzaban el cielo. Entonces quizás estos personajes así llegaron a pensar y decir, no, pues si también nosotros, ¿tú quién eres, verdad? Sin embargo, hermano, por eso le decía también de que no es una capacidad necesariamente que se pueda ver en lo humano, sino que Dios de alguna forma, hermano, dice la Biblia, que escogió de lo peor del mundo. Entonces eso quiere decir que pues no éramos tan buenos. Sin embargo, Dios quiere hacernos, hermano, porque la Biblia dice que Él con lo peor va a avergonzar a lo que se dice ser mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien en cuenta esto, hermano, porque no importa a veces los años que usted tenga el evangelio, aunque tiene que ver, no estoy diciendo que no tiene que ver, pero no es tanto así. Nosotros tenemos que ser respetuosos y eso se logra por el Espíritu Santo, hermano, porque quizá en algunas ocasiones se tenga razón, quizá, hermano, pero Dios tiene establecido todo, hermano, y Dios sabe cómo mueve sus piezas, Dios sabe cómo lo hace. Entonces, que Dios nos libre, ¿verdad? Que Dios nos libre porque pueden suceder cosas tremendas, o han sucedido, ¿verdad? En este sistema, en este mundo. Entonces dice, se rebelaron contra Moisés, 16:2 de Números, contaban con el respaldo de 250 israelitas, y fíjense que no eran cualquiera, ¿verdad? Bueno, se reunieron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido muy lejos. Fíjense cómo le dicen, porque no sé qué les vino a ellos, ¿verdad? No sé qué pensaron, y eso puede suceder ahora en este tiempo, hermano. Dice, toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo del Señor? Eso dice la PDT. Pero entonces estos personajes se rebelan contra lo que Dios había establecido, fíjese. Y es que muchas veces, si somos honestos, sí es difícil aceptar el orden de Dios. Es difícil porque casi va en contra de nuestra naturaleza humana, pero es necesario morir. Nosotros necesitamos morir. Fíjese que me llama la atención que el altar del incienso estaba antes del lugar santísimo. Entonces quiere decir que ahí tenía que morir uno antes de entrar. Ya muerto no podía entrar, amén. Entonces sí necesita uno morir porque a veces las órdenes de Dios, el plan de Dios no es como muchas veces nosotros quisiéramos ver, hermano. No es así. En otras palabras digo yo, no es para complacer la vista humana necesariamente, aunque sucede. Todo nuestro ser se satisface, todo nuestro ser se complace. Imagínense usted, hermano, vimos un pasaje anteriormente también que el Espíritu Santo, parece que fue el sábado, que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, ve sin dudar, yo los he mandado, haz esto, haz que digo yo, wow, qué bonito, qué satisfecho se siente uno de que Dios lo dirija, hermano, así. Entonces, sí hay cierto placer, cierta satisfacción en lo que Dios hace en lo humano, pero no necesariamente es en la base. Por eso le digo que tenemos que tener cuidado porque aunque usted ora, aunque usted puede ofrecer su incienso, usted es un incensario que tenemos que limpiarnos. ¿Y cómo nos limpiamos? Yendo, acercándonos al trono de la gracia y reconocer como aquel publicano, ¿verdad? Como aquel que se acercó con aquel fariseo y le dice, yo soy, yo sabes, y ta, y ra, y ra. Usted sabe todo eso, pero aquel dice, la verdad que la he regado, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, hermano, sí tiene que haber una condición, sí tiene que haber, pero más que todo para arreglar eso, hermano, necesitamos venir delante del trono de la gracia y pedirle, Padre, reconozco, Padre, quizá me siento un poco no tan malo, pero por favor tú escudriñame, por favor tú dime qué necesito arrancar, tú dime qué necesita salir de mi corazón, porque pienso yo, no necesariamente Dios quiere quitar tu carácter, ¿verdad? Sea fuerte, sea suave, lo que Dios quiere es moldearlo.
Porque Dios tiene, hermano, vasos de oro para muchos usos, ¿verdad? Y de oro de diferentes formas, ¿verdad? Como de barro, madera y todo lo demás. Sin embargo, Dios tiene, hermano, pero uno necesita, pues, de alguna forma tomar la figura, la forma que Dios quiere. Y cuando digo la forma, la figura, me refiero a algo que quizás nosotros no logramos ver, pero Dios sí lo mira, como aquel personaje que le dije, que se acercó al Señor y le dijo, es que tuve miedo. Él no vio, ¿verdad? Pero no era miedo, era pereza. No lo vio. Y de esas desfiguraciones, fíjese que estaba oyendo un tema de las vestiduras de la reivindicación de un hermano que estaba predicando ayer, parece que fue apenas, lunes en el servicio familiar. Y decía él, a veces uno, o sea, la vestidura tiene mucho que ver y no tanto la vestidura por fuera, aunque tiene que ver, no tanto por fuera, sino que la vestidura por dentro, hermano, para poder, hay vestiduras de gracia. Y él mencionaba un montón de vestiduras, ¿verdad? Pero digo yo, para presentarse porque Dios nos está viendo, hermano, quizá no sabemos si hay envidia, mentira, rencor, y eso puede formar la vestidura de uno y así presentarnos. Y aunque usted le ofrezca el incienso del mismo altar que agarró Aarón, Dios no lo va a recibir porque usted está. Entonces, en otras palabras, hermano, lo que yo he venido viendo es que Dios se agrada de lo que, por ejemplo, me viene otro ejemplo, dice de que hace un rato estaba leyendo, cuando le dice el Señor, estaba viendo cuando llevaban ofrenda a los ricos y en el lugar de las ofrendas, estaban presentando sus ofrendas, los ricos veía, dice que echaban bastante, dice, y dice que vio y le llamó la atención una viuda que echó 2 moneditas nada más. Entonces dijo él, ella dio más, ella fue de más sagrado lo que está haciendo, aunque son 2 comparado con aquel montón que aquellos estaban dando, porque aquellos dio de lo que les sobra. Entonces uno humanamente podría decir, pero si aquel dio más, no, Dios no califica así. Dios no mira así. Entonces le vuelvo a decir, quizá, hermano, es dinero, pero se hace aceptable delante de Dios. Depende de cómo está uno, fíjese. Depende de la condición de uno. Depende de uno. Y ese uno somos nosotros. Y ese uno, para ser agradable delante de Dios, definitivamente, hermano, tiene que ser el Espíritu Santo quien nos trabaje. Porque de otra forma, yo no creo que estos personajes, Coré y toda su banda, perdonen la palabra banda, pero yo no creo que ellos estaban pensando, nosotros estamos mal. No, dicen, ellos pensaban que estaban bien engañadotes, ¿verdad? Porque pues quisieron y ahí fueron desengañados. Vamos a ver un poquito más, porque esto es bien largo. Dice el número 16:4, cuando Moisés los escuchó, se tiró al suelo rostro a tierra. Fíjese cuando Moisés, leímos el 3, ¿verdad? Leímos hasta el 3. Lo vamos a leer un buen tramo, esto porque es un acontecimiento que puede suceder en este tiempo y quizá en algunos lugares ha sucedido, hermano, y tengamos cuidado porque aquí habla de un montón de situaciones que a veces nosotros por creernos maduros, me cuento yo espero en el nombre de Jesús no estar ahí en este sentido, ¿verdad? Pero me cuento para no ofender a nadie, porque quizá algunos que dicen, este no sabe nada. Yo estuve en la escuela del apóstol Otoniel Ríos Paredes y acaba de nacer, ¿verdad? O tiene 5 años, entonces no sé, solo estoy pensando, ¿verdad? Pero puede ser ¿por qué le estoy tratando de decir con esto? De que no se trata de eso, hermano, sino que yo digo que se trata de un renuevo todos los días en nuestra vida, hermano, todos los días en nuestra vida, para poder ahora sí presentarnos bien nuevecitos delante de Dios, ¿verdad? Número 16:4, espero que no lo haya confundido con esto. Cuando Moisés los escuchó, se tiró al suelo, rostro en tierra. Y cuando yo leí ese versículo dije, híjole, Moisés se dio cuenta de lo terrible, ¿verdad? Sin embargo, dijo, wow, ¿cómo no se dan cuenta? Wow, ¿cómo no ven estos que está mal lo que están haciendo? Sin embargo, pues no se los dijo así, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar en eso porque usted y yo sabemos que Moisés hablaba con Dios, dice, no solamente Dios le hablaba por visiones, por sueños y no, Dios hablaba cara a cara. Entonces digo yo, imagínese, hermano, o sea que si no sabía, ¿verdad? Moisés las cosas. Entonces 16:5 dice, luego le dijo a Coré y a sus seguidores, mañana al amanecer el Señor hará saber quién le pertenece, quién es sagrado. Él declarará quién puede acercarse a él y a quién le permitirá estar junto a él. Entonces eso es bien tremendo, hermano, porque es bastante que leer.
yo espero en el nombre de Jesús que usted le vaya interpretando el Espíritu Santo, porque aquí habla un montón, hermano. A veces nosotros, le vuelvo a decir, estos personajes ya tenían un lugar en donde Dios les había dicho, a esto los quiero aquí, pero ellos quisieron ir más allá sin que Dios los llamara. Entonces, eso a veces, yo me pongo a pensar a veces en eso porque han llegado, yo le ruego a Dios, fíjese, yo le explico a Dios, yo le digo, no, 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 Señor, aquí estoy bien, Señor, tú sabes lo que es y Padre, sosténnos, ayúdanos y todo eso, porque llegan gente, ¿verdad? No llegan necesariamente a montones, ¿verdad? Pero luego oye unos comentarios y el alma se agüita, dijo aquel, y pues hermano, tanto tiempo ahí y siguen lo mismo. Ay, digo yo, Dios mío, si yo pienso como pienso yo, por eso digo que así pensó Moisés, digo, si supieran de que Dios no necesita, que los necesitados somos nosotros, a veces uno dice, no, es que ya tienes que, calmado, ¿verdad? Porque Dios conoce todas las cosas. A Dios no se le hace tarde, a Dios no se le toma por sorpresa, a Dios no se le pasa nada, hermano. Entonces uno tiene que entender eso, y yo creo que eso es por el Espíritu. ¿Por qué? Porque terrible cosa, ¿verdad? Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, de aquel que si Dios no dijo, y el Señor lo dijo en otros ejemplos, ¿verdad? Cuando te inviten a un lugar, siéntate hacia atrás para que te llamen, dice, ¿verdad? No te sientas enfrente porque te pueden avergonzar. Ey, ese lugar era para otro y te vas a avergonzar. Entonces mejor no hagas eso, dice, mejor siéntate hasta allá, dice, ¿verdad? Y ahí te van a exaltar. Si es así, te van a llamar, dice. Y si no es así, gloria a Dios, está bien, ¿verdad? Pero esas cosas yo me imagino que a mucho pueblo, perdón, ¿verdad? Por mucho pueblo, pero a algunos me imagino que se le pasará, y por eso existen estas rebeliones, hermano, por eso existen estas cosas. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito más aquí adelante, vamos a seguir leyendo mejor. Número 16:6 dice, haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros. Entonces fíjese que bien tremendo. Yo también veo ahí que Moisés no le dijo, no, así se hace, aquí es así y ya no, sino que le dice, ok, ¿ustedes piensan que es así? Vamos a ver, pues, vamos, como Dios es nuestro jefe, como Dios es nuestro Dios, como Dios es el que nos escogió, entonces vamos a decir que Él elija. Moisés sí tenía a Dios una realidad. No solamente un conocimiento como los demás, me imagino. Entonces, por eso le dice, ok, pues vamos a ver qué dice Dios. Hagamos esto, y Dios que elija, ¿verdad? Tremendo Moisés, porque digo yo, para tener esa confianza, esa seguridad, pues tenía comunión con Dios, ¿verdad? Tremenda esa confianza, porque pues quizás si uno dice, no, ¿cómo aquí sí son las cosas? Que yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría si me llegan a decir algo así de repente? No, hermano, que ¿por qué usted? Pues, ¿qué quieres que haga? Pues, ¿qué me pusieron y se acabó? No. Entonces, quedarse tranquilo. Yo veo ahí que Moisés, calmadito, ¿verdad? Le respondió y le dijo, ok, hagan esto pues. Mañana, traigan su incensario, presentémonos. Se va a presentar Aarón y se van a presentar todos ustedes y Dios va a decir a ver quién eligen, ¿verdad? Ok. Entonces dice, mire, esto es lo que le decía yo. Haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Entonces ahí no está diciendo que echaron otro fuego extraño, que agarraron brasas de otro lado. Fíjese, por eso yo le mencioné que ciertos hechiceros o brujos, qué sé yo, usan el mismo Padre Nuestro para muchas cosas, hermano, para cosas no muy buenas necesariamente. Entonces dice, poned fuego en ellos, echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor, y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. No fue, aquí es donde le digo, miren, número 16:9, no fue suficiente para ustedes que Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercarse para que trabajen en la carpa sagrada. O en otras palabras, ustedes no están contentos con lo que Dios le ha dado, y eso puede ocurrir, hermano, porque yo no sé, ¿verdad? Yo solamente quiero pensar en porque pues suceden cosas, hermano, y a veces quizá, solo voy a hablar, yo no lo estoy diciendo necesariamente por ciertas personas, no, que Dios me libre, Dios lo sabe que no estoy diciendo por eso. Sin embargo, digo, quizá hay un privilegio de abrir la puerta, de tirar esa basura, y ya Dios nos concedió estar en su casa, hermano, porque aquí dice en la carpa sagrada, en su asamblea, en su
casa de reunión. Dios ya lo escogió a uno. Entonces, si Dios te llama para algo más, gloria a Dios, porque sí puede haber también, hermano, que ya se les dio privilegio y no lo aprovechan, ¿va? Entonces Dios dice, ten cuidado para que no tomen tu corona. Pero solo es un pensamiento. Bueno, entonces dice, no es suficiente para ustedes el que Dios ya los haya salvado, los haya redimido y los tiene en su casa, oyendo, porque dice que, fíjense que me vino esto también, de que esta mujer, Marta y María estaba haciendo, no estoy hablando mal ni bien de eso, solamente estoy poniendo el ejemplo, ¿ok? Entonces dice que Marta estaba para allá y para acá sirviendo, ¿verdad? Y entonces María fue y se sentó bien cómoda y se enojó Marta, le dice, no te, Señor, mira por favor, tanto que tengo que hacer y esta mujer ahí. Y entonces le digo, Señor, ella escogió lo mejor, Martita, ella escogió lo mejor, entonces no se lo voy a quitar, ¿verdad? Porque ella escogió lo mejor y yo creo que lo escogió lo mejor por el Espíritu Santo, hermano, no por ella misma. Entonces digo, escogió lo mejor, ¿verdad? Entonces a veces quizá habrá en alguna iglesia del mundo, no sé dónde, habrá gente que más sentado, no, yo quiero estar allá. No, hermano, pero pues yo digo, todo tiene su tiempo. Eso es lo mejor, estar oyendo, y deleitarse, ¿verdad? De lo que Dios está dando. Ahora, ¿verdad? Ahora, si hay un sentir así que no, que yo, que por qué, bueno, eso ya, por eso vengamos delante del Señor, para que así como le dije, llevemos nuestro carro al mecánico y el mecánico que vea qué tiene de malo, quizá ya algo le anda fallando a nuestro carro personal, ¿verdad? Entonces hay que ir al trono de la gracia y decirle, aquí estoy, Señor, mira, me está brotando este deseo. ¿Cómo ves tú? ¿Está bien, Señor? ¿O se está chanfleando el carburador, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos venir al Señor porque es bien importante que nosotros nos demos cuenta, el tiempo se me fue, ¿verdad? Que nos demos cuenta de que el incienso que ofrecemos, Dios lo estableció, sin embargo, lo va a recibir el Señor, por lo que estamos leyendo aquí con esos personajes, lo va a recibir el Señor según nuestra condición, hermano. Y este tiempo necesitamos presentar buen incienso. El incienso es bueno, necesitamos incensarios puros, limpios, para que lo que salga y por la brasa, por el fuego, por el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, se consuma ese incienso y salga, despide el olor y no salga otro olor que a Dios no le agrade, ¿verdad? Entonces le voy a leer un poquitito más porque pues el tiempo es bien cortito aquí. nomás nos dan una hora. Aleluya. Gloria a Dios. No solo estoy hablando, que no me vayan a tomar a mal. ¿No fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercársele para que trabajen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la asamblea de Dios o ante la comunidad para servirle? Ellos no querían eso, fíjense, ellos querían, déjenme pensar, ser servidos, no querían servir, porque dice, otra vez le leo, no es suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercársele para que trabajen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la asamblea, ante la iglesia, ante la casa de Dios, ante la comunidad para servirle a Dios. Es que nuestro servicio a Dios es bien amplio, hermano, es bien amplio. Acuérdese usted de aquella era Ana, la profetisa, me parece que dice de que sirvió al Señor en oración y en ayuno un montón de años, para no equivocarme cuántos años, pero muchos dicen que así estuvo en el templo, en oración y en ayuno, sirviendo al Señor. Y yo me puse a pensar un día, digo, ¿y quién la vio a ella, verdad? A lo mejor ni decía que estaba ayunando. A lo mejor pensaban que estaba dormida y estaba orando y estaba sirviéndole al Señor. Pero aquí veo yo estos personajes como que querían más. No, ¿cómo que servirle así? Yo quiero servirle allá. Yo quiero servirle en donde todos me miren. No sé, yo solamente estoy hablando, ¿verdad? Que Dios nos libre de esas cosas. Amén. El Señor mismo los ha colocado a su lado a ustedes y a los levitas. Y aún así ambicionan el sacerdocio. Es que, hermano, le vuelvo a decir, y ahí yo pienso que me voy a quedar solo, se lo voy a leer. Lo que sucede en realidad es que tú, Coré, y tus seguidores se están rebelando contra el Señor, porque ¿quién es Aarón para que se quejen en contra de él? Entonces miren, bien tremendo, aquí lo dejamos, hermano, aquí lo dejamos porque
Hay mucho que hablar de todo esto porque, como le digo, no es una letra que se quedó en el Antiguo Testamento, es algo que se hace vida hoy. Y tenemos que nosotros escudriñarnos porque lo dice, ¿verdad? La palabra del Señor, que todo esto quedó escrito para nuestra enseñanza. Para que aquellos, dice, que murieron mordidos por las serpientes, dice, aquellos que se levantaron a comer, a jugar y a hacer un montón de cosas, no se queden en el desierto. Todas esas cosas, hermano, todo esto que estamos viendo es para hoy. Apliquémoslo hoy, interpretémoslo por el Espíritu Santo para hoy. Enfoquémonos y, como le vuelvo a decir, dice la Biblia, ¿verdad? Un versículo muy conocido que dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Por qué? Porque estos, por eso que estaban aprobando correctamente según ellos, se condenaron. Se los tragó la tierra y me le adelanté. Pero eso usted me imagino que lo sabe y lo vamos a seguir viendo. Primeramente Dios, si no es en la próxima, pues en otra ocasión, pero es interesante que veamos todo esto. El tiempo se me fue, que Dios le bendiga mucho y hay mucho más que hablar de todas esas cosas y cuando el Espíritu Santo se hace evidente, una de las cosas que uno se deleita, hermano, uno se deleita y el Espíritu Santo viene a nosotros, a los que lo deseamos, a los que lo anhelamos, porque es una promesa de Dios, no porque lo merezcamos, no porque nos hayamos sido los más de recto camino, no, porque es una promesa. Dios dijo que derramaría sobre toda carne, vuestros hijos, vuestros ancianos, sobre todo en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu. Entonces ese es el tiempo que estamos viviendo. Entonces sí es necesario rogar y suplicar por el Espíritu Santo, hermano, para que esto sí sea un deleite para nosotros. Amén. Entonces que Dios le bendiga mucho a usted que está escuchando, que Dios en el nombre de Jesús le interprete todo esto y le ministre ese deleite, ese gozo, esa alegría, hermano, de que esto se haga vida, que no es una letra nada más. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por todo. Gracias por todo, por este privilegio. Perdóname, Padre, perdóname. Muchas veces me doy cuenta que no lo valoro así, pero creo es un privilegio tan grande, Padre, el concederme arrepentimiento, el conceder congregarme, Padre, es un privilegio muy grande, Padre. Perdóname si no le doy la importancia de vida, Señor, porque tu palabra nos los enseña tantas batallas, tantas luchas, oposiciones que hay y tú peleas por nosotros para estar aquí congregados. Sin embargo, como nuestros ojos naturales no lo ven, Padre, no pensamos que sucede. Por eso, Padre, yo me acerco en esta hora al trono de tu gracia, agradecido, Padre, por todo, agradecido por todo, que no mereciendo tanta bendición, nos las das todos los días. Permítenos, Padre, ser agradecidos, valorar eso, Padre, y no quedarnos con la mala costumbre, Señor, de que sucede porque pues tenía que suceder. No, Padre, tú nos los has permitido. Tenemos un enemigo, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros, el cual anda como león rugiente, viendo a quien devora, un león hambriento viendo a quien devora. Sin embargo, Padre, tú nos levantas, tú nos guardas, tú nos proteges todos los días, Señor, y es por eso que ese enemigo no ha podido en contra nuestra, ni podrá, Señor, en contra nuestra, ni en contra de nuestras familias, ni en contra de nuestros hermanos, ni en contra, Padre, de nuestros vecinos. No podrá, porque por tu gracia, por tu misericordia, tu poder se extiende, tu escudo maravilloso nos libra, Padre. Gracias te damos por todo, Padre, lo que has hecho, por lo que estás haciendo, Padre nuestro, por lo que tú harás en este fin de semana, Padre, este viernes, este sábado, este domingo. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que la ofrenda que mis hermanos hayan preparado sea grata para ti, Padre. Que esos diezmos que ellos preparan para ti, Señor, para obediencia, como obediencia a tu palabra, sean de gratitud hacia ti, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, Padre, donde quiera que ellos se encuentren, que tu palabra quede grabada dentro de ellos, no solamente aquí, Padre, sino hasta allá donde nos oyen, Padre, a través de estos medios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que tu presencia, Señor, se haga real más y más cada día y que, Padre, se nos conceda ese deseo de perseverar en el ruego, en la búsqueda, por ser lleno de tu Espíritu Santo. Que no mengue ese deseo en tu pueblo, que no mengue ese deseo en nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sean suplidas todas las necesidades de tus siervos, Padre, que en esta tu casa, Padre, no haga falta nada, por favor, Padre, ni en la casa de mis hermanos, ni en la casa de tus hijos, Padre, que el pan de cada día, Señor, se nos supla por tu gracia y por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, amado, gracias, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.